Iniciamos el trabajo de hoy, pues, colocando continúan problemas. Entonces, vamos con el problema número 4. Hallar la potencia de un calentador eléctrico. María Mercedes Franco está llegando. Decía entonces hallar la potencia de un calentador eléctrico que puede aumentar de 15 grados centígrados a 20 grados centígrados la temperatura de 60 litros de agua durante tiempo de 25 minutos. Ahí el texto del problema 4. Registramos entonces los datos. Entonces escribimos datos. Tenemos entonces hallar la potencia de lo que buscamos. Nos dan temperaturas. Temperatura inicial de sub-cero, 15 grados centígrados. La otra es temperatura final, ponemos T1, 20 grados centígrados. Nos dan un volumen de 60 litros. Y nos dan un tiempo de 25 minutos. Bueno, esto es transmitido a segundos. Habría que multiplicar por 60 y me da 1500 segundos. Bien, veamos entonces los cálculos. Empezamos con los cálculos. Sabemos nosotros por una fórmula básica de masa. Masa es igual al volumen
por la densidad que tiene ese cuerpo. Simboliza densidad con Rho, que es un símbolo griego. Entonces reemplazamos el volumen, sería 60 litros, por la densidad, en este caso del agua, es conocido, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto también se lo ve en química, ¿verdad? La densidad del agua. Los litros los llevamos a centímetros cúbicos, entonces sería masa igual a 60. Cada litro tiene 1000 centímetros cúbicos, entonces se hace 60.000 centímetros cúbicos por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces aquí sí podemos eliminar los centímetros cúbicos y me da una masa de 60.000 gramos. Ahora recordamos la cantidad de calor, la fórmula que ya utilizamos anteriormente. Cantidad de calor es una constante que se llama calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Esto significa cantidad de calor igual al calor específico por la masa y por la variación de temperatura que se Llerena. ¿Qué pasó con Llerena? Está llegando recién. Esto es T1 menos T0, ¿no? La variación de temperatura. Teniendo esa fórmula, entonces vamos a reemplazar con los valores de los datos y tendríamos cantidad de calor igual al calor específico del agua, que es 1 caloría sobre grados centígrados, que es el calor específico del agua, por la masa que encontramos 60.000 gramos por la temperatura de 20 es los datos, ¿verdad? Aquí es 20 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Bueno, lo que he hecho es reemplazar, ¿verdad? Por lo pronto, se elimina el gramo y me quedaría 60.000 calorías
sobre grados centígrados por 20 menos 15 sería 5, ¿no? Allí tendríamos 5 grados centígrados. Entonces aquí se elimina el grado centígrado y tendríamos que la cantidad de calor es igual a 60.000 por 5, 300.000. 300.000 calorías. Bien, ahora recordamos que esta cantidad de calor es igual a una constante que le llamamos constante de Joule por la energía, ¿verdad? Entonces de aquí despejamos energía y esto va a ser igual a la constante, perdón, a la cantidad de calor cantidad de calor dividido para la constante de Joule. Entonces reemplazamos, sería 300.000 calorías para la constante de Joule, que es 0,24 calorías sobre Joule. Se elimina calorías y tendríamos que la energía hay que dividir 300.000 para 0,24 y me da 1.250.000 Joule. Bien. Aprovechando este espacio por acá, vamos a calcular la potencia, que es el motivo del problema. Es energía o trabajo sobre tiempo. Entonces reemplazamos la energía o trabajo que hemos calculado es 1.250.000 Joule sobre el tiempo en 1.500 segundos. Al dividir eso, pues ya obtengo una respuesta de 833,3 y siguen los 3, ¿no? Este es periódico. Esto es vatios. Joule sobre segundo es vatio, ¿verdad? Si queremos ponerlo en kilovatios,
había que dividir para 1000. Sería 0,83 periódico kilovatios kW. Y ya tengo entonces la respuesta que me están pidiendo, la potencia que debe tener el calentador para pasar el agua en esa cantidad de 20 grados centígrados a 15 grados centígrados. Bueno, tengo la respuesta. Ese sería el desarrollo del problema 4. Vamos a otro problema. Problema 5. Determinar la resistencia de un alambre sabiendo que por calentamiento produce 800 calorías por segundo. Cuando entre sus extremos hay una DDP, diferencia potencial, ¿no?, de 20 voltios. Muy bien. Entonces tengo ahí el problema 5. Vamos a sacar los datos. Y entre los datos vamos a registrar lo siguiente. Determinar la resistencia, SR, nos da una cantidad de calorías, sería Q igual a 800 calorías. Se escribe 800 cal. El tiempo dice por segundo, o sea, el tiempo es 1 segundo. Y me da la diferencia potencial o tensión de 20 voltios. Bien, para los cálculos procedemos de la siguiente manera. Sabemos que el trabajo, la energía, es igual a la potencia por el tiempo. También sabemos que la potencia es la tensión o voltaje por la intensidad. Entonces queda V por I y por el tiempo. Si recordamos la intensidad por la ley de Ohm, la intensidad sería también voltaje sobre resistencia. Quedaría entonces V por V por T y sobre R. Lo que significa
que una fórmula de energía también sería B cuadrado por el tiempo dividido para la resistencia. B cuadrado ahí está bien el 2, B cuadrado por el tiempo dividido para la resistencia. De aquí voy a despejar pues resistencia, que es la pregunta del problema. Entonces quedaría, al despejar, B cuadrado por el tiempo dividido para la energía. Si reemplazamos, tendríamos lo siguiente. 20 voltios al cuadrado por el tiempo en un segundo y la energía que tengo yo aquí es de 800 calorías, pero está como es en energía calorífica, ¿no? O cantidad de calor. Si usted recuerda cómo se transforma, es fácil. Dividiendo para 0,24, ¿verdad? Entonces aquí sería 400 voltios cuadrados segundo, ¿no? Y las 800 calorías habría que dividir 800 dividido para 0,24. Ya sabemos el procedimiento por el ejercicio anterior. Y aquí me quedaría Joule. Bueno. Entonces la resistencia habría que coger 400 voltios cuadrados segundos dividido 800 para 0,24. A ver, 800 dividido para 0,24, 3.333, 3.333,3, y esto sería Joule. Luego dividimos a ver, sería dividir 400 dividido para 3.333 y punto 3 periódico, eso nos da 0,12 ohmios. De todo eso pues debe quedar ohmios. Y esta sería la respuesta. Bueno, ahí está un poco simplificado el proceso, pero se lo entiende. De calorías a Julio, pues se omitió todo un proceso, pero se divide, ¿no? 800 para 0,24 para sacar Joule.
La resistencia entonces sale 0,12 ohms. Bueno, esto que estamos desarrollando es del efecto calorífico de la corriente eléctrica. Ahora veamos algunos otros problemas referidos a conexión de baterías, que también vimos. Entonces colocamos aquí problemas referidos a conexión de pilas o baterías. Ustedes han visto que, por ejemplo, en las linternas de mano se ubican pilas, a veces 2, 3, y estas estarían en serie. Entonces, veamos qué es lo que ocurre allí. Entonces, vamos a colocar el primer problema referido a este tema. Se tienen 5 pilas cuyas características son fuerza electromotriz, 2 voltios y 2 voltios, vamos a poner ahí punto y coma, y R igual 0,6 ohmios. Hay una pregunta, determinar la intensidad de corriente si se conectan a una resistencia externa de 17 ohmios. De 17 ohmios. Y ahí hay un literal A en serie, literal B en paralelo. Bueno, es completo el problema, ¿no? Las dos conexiones me dan de una vez, en serie y en paralelo. Muy bien, vamos a registrar los datos. Entonces hay una fuerza electromotriz de 2 voltios. Hay una resistencia interna de 0,6 ohms. A Yumi Zapata algo le pasó. 0,6 ohmios. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántas pilas hay? 5. Entonces, N es número de pilas. 5. Hay una resistencia externa de 17 ohmios. Y nos piden la intensidad. Esos serían los datos que me proporcionan. Bien, para el literal A, ya estoy refiriéndome a los cálculos, ¿no?
para literal A, dice que hay 5 pilas en serie. O sea, vamos a suponer que este sería una pila, 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas y 5 pilas. Una línea larga y una corta es una pila. Entonces aquí tenemos el borde negativo y el borde positivo. Y esto dice que se une a una resistencia externa. Está formando un circuito. Entonces este es R. Aquí hay la fuerza electromotriz que habría que multiplicar por N, ¿no? Entonces aquí tengo la conexión. Vamos ahora a determinar la intensidad. Cuando ocurre eso, la intensidad se la determina multiplicando N por la fuerza electromotriz o voltaje, ¿no? Dividido para la suma de dos cantidades, de NR más la resistencia. Es decir, que cuando están en serie el voltaje aumenta, ¿no? Se multiplica por el número de pilas. Aquí tendríamos 5 por los 2 voltios que tiene cada pila. Abajo tendríamos 5. María Mercedes Franco. Se le ha ido la corriente. N5 por la resistencia interna, 0,6 ohmios, más la resistencia externa, 17 ohmios. Ok, entonces tendríamos intensidad igual 5 por 2, 10 voltios. Y en la parte de abajo, 5 por 0,6 sería 3 más 17, 20 ohmios. Entonces, la intensidad 10 para 20 sale 0,5 y aquí va a salir amperios. Esta sería la respuesta para el literal A. El literal A está en serie, ¿verdad? Bien. Nos falta el literal B. Literal B. Las pilas están en paralelo, o sea, tendríamos lo siguiente. Una pila, otra pila, otra pila, otra pila y otra pila. 5 pilas colocadas en paralelo. Entonces tendríamos una figura más o menos así. Completo para el otro lado.
y esto está unido a una resistencia externa. Bueno, la idea es esa. Cada pila pues tiene dos polaridades, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Esta es la resistencia externa. En ese caso, como están en paralelo, la intensidad se la determina por la siguiente fórmula. La fuerza electromotriz de una dividido para la resistencia interna de una dividido para el número de, en este caso de pilas, más la resistencia externa. Entonces se reemplaza, sería 2 voltios para la resistencia interna de una, que es 0,6 ohmios, dividido para el número de pila, que es 5, más la resistencia externa, 17 ohmios. Si usted continúa el proceso, entonces tendríamos 2 voltios dividido para 17,12 ohmios. Esto nos da como respuesta que la intensidad es de 0,1168 amperios. Esta sería la intensidad de corriente cuando están las pilas conectadas en paralelo. ¿Qué es lo más conveniente? ¿En serie o en paralelo? Si se trata de una linterna de mano, queremos más iluminación, o sea, mayor intensidad. Por lo tanto, es más conveniente colocarla en serie. ¿Sí? Entonces, depende del objetivo que querramos. Entonces, allí decidimos si queremos mayor iluminación en serie, si queremos menor iluminación, pues en paralelo. Eso es el primer problema. Vamos al segundo problema. Segundo problema dice así: dos grupos de 4 pilas conectados en serie se acoplan en paralelo. Cada elemento presenta una fuerza electromotriz de 1,2 voltios y R igual 0,5 ohmios y se utiliza R igual
externa, ¿no? Igual, 0,6 ohmios. Calcular la intensidad de corriente. Bien. ¿Qué se trata este problema? Veamos. Hay dos grupos de 4 pilas, o sea, en total serían 8 pilas, ¿no? O sea, hay dos grupos. ¿Qué es lo que se tiene? A ver, tratemos de entender esto. Hay dos grupos de 4 pilas, entonces sería, vamos a colocar un grupo de 4 pilas. 1, 2, 3 y 4 pilas. El otro grupo que está acoplado en paralelo, dice, ¿no? Entonces sería más abajo también 4 pilas. 1, 2, 3, 4. Bien, los grupos están en serie, pero se acoplan en paralelo. O sea, estaría así. Estaría así. Y esto a la vez se unen a una resistencia externa. Ese sería el circuito. Entonces tenemos la resistencia externa, las polaridades, pues no se olvide colocar, y ya tendríamos la figura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos colocar de datos? Esta forma sería mixta, ¿no? Mixta porque están en serie y paralelo. A ver, tengo para completar esto los datos siguientes. Una fuerza electromotriz de cada una de 1,2 voltios. Una resistencia interna de cada una de 0,5 ohmios. Y una resistencia externa de 0,6 ohmios. Bien, para cuando estamos en serie hay 4 pilas, o sea, N sería 4. Y cuando están en paralelo, N, pongamos prima, sería 2, ¿no? Son dos grupos. Y nos piden pues la intensidad. Nos piden la intensidad. Entonces los cálculos los vamos a realizar de la siguiente manera. Bien, primero vamos a pensar de que debemos hacer que la fuerza electromotriz en serie, entonces sería en serie, la fuerza electromotriz se suma, ¿verdad? Entonces aquí sería E igual, E prima sería E igual a 4, que sería N por E. Sería E prima igual
4 por 1,2. Entonces aquí sería prima 4 por 1,2 sería 4,8 voltios. Bien. La resistencia interna también, como están en serie, deben multiplicarse, ¿no? Sería N por R. En este caso, 4 por 0,5. Aquí daría 2 ohmios. Bien, esos serían los valores que van a intervenir cuando hablamos en paralelo. En paralelo. La fórmula de intensidad entonces quedaría es la fuerza electromotriz del conjunto de cada grupo E' dividido para R' sobre, en este caso, N', más la resistencia externa. Luego tendríamos 4,8 voltios dividido para 2 ohmios sobre N', que es 2, más R, que es 0,6. Bueno, de todo eso va a salir como respuesta 3 amperios. Se hacen las operaciones, va a salir la respuesta 3 amperios. Bien, este último problema pues refleja el hecho de que hay una disposición de pilas o baterías en forma mixta, ¿no? O sea, hay grupos que están en serie, pero al mismo tiempo estarían cada grupo dispuestos en paralelo. Entonces se empieza trabajando con lo que está en serie y se termina con lo que está en paralelo. Esto cuando hablamos de asociación de, en este caso, baterías, acumuladores o pilas. Todavía alcanzamos para otro problema. Vamos al número 3. Número 3 dice lo siguiente. Asociando 3 acumuladores en paralelo requiere tener una intensidad
de corriente igual a 0,001 amperios. Hay una pregunta, ¿cuál ha de ser la resistencia externa y R de cada acumulador es de 0,1 ohmio y su fuerza electromotriz es 2 voltios hasta ahí el texto del problema, en este caso 3. Veamos qué se puede hacer. Entonces tenemos los siguientes datos. N, que es el número, es igual a 3. La intensidad es igual a 1 milésimo de amperio, o sea, 0,001 amperio. La resistencia interna de cada acumulador es de 0,1 ohmio y hay una fuerza electromotriz de 2 voltios. Nos preguntan la resistencia externa. Bien, cálculos. Sabemos que cuando están en paralelo, la fórmula es para la intensidad, ¿no? Fuerza electromotriz o voltaje, ¿no? La resistencia interna dividido para N más R. Bueno, lo que queremos es buscar R, entonces hay que despejar. Y ahí multiplicado por la resistencia interna sobre N más R igual al voltaje o fuerza electromotriz. De aquí despejamos R sobre N más R, que es un factor, y quedaría del otro lado la fuerza electromotriz dividido para la intensidad. Si de aquí despejamos R, entonces R va a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la intensidad menos el término que dice R sobre N. Entonces, al reemplazar, tendríamos lo siguiente. Fuerza electromotriz, 2 voltios. La intensidad, 0,001
0,1 amperio menos la resistencia interna 0,1 ohmio dividido para N, que es 3. Entonces, al dividir, tendríamos 2000 ohmios menos 0,033, ¿verdad? 0,033, que casi nada. A 2000 le quito 33 milésimos, no le hago nada. Entonces, esto es aproximadamente 2000 ohmios, porque no le hago nada restándole una cantidad muy pequeña. Entonces, este vendría a ser la respuesta. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Queremos vernos en la próxima ocasión.